Hola, bienvenido a Economía Real, un programa desarrollado por GIDE Escuela de Negocios y EMOL TV para ayudarlos en sus finanzas personales. En este capítulo hablaremos sobre la reforma y el ajuste que debería tener el salario mínimo, para lo cual me encuentro en compañía de Gustavo Castro. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, ¿y tú, Alejandro? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Gustavo es académico de la Escuela de Negocios y con el cual, después de esta nota de respaldo, empezaremos a ahondar en el tema. Distintos son los adjetivos que califican hoy al salario mínimo. Positivo o no, el sueldo mínimo está situado actualmente en los 182.000 pesos, un tema que cada día se vuelve más discutible. Sindicatos que piden ajustes positivos, un gobierno que estudia aún un alza en el salario e instituciones que incluso lo relacionan con injusticia son algunos de los actores que salen a la luz a la hora de discutir el tema. ¿Debería tener un reajuste el salario mínimo o es necesario partir mejor por una redistribución de la riqueza? ¿Tiene que ver el aumento del PIB en este tipo de ajustes? Chile ha crecido notablemente y esto, según los expertos, se debería haber reflejado en el salario mínimo, por ejemplo. ¿Es posible que esto suceda? ¿Qué rol deben jugar las empresas en esto? Bueno, Gustavo, como se veía en el video respaldo, hoy día el salario mínimo está en 182.000 pesos de inflación. ¿Cuál debería ser? Porque aquí salen muchas voces, sale por un lado los sindicatos pidiendo un monto, sale por otro lado los grupos de oposición al gobierno diciendo otro, después el gobierno también llamando a la cautela. Pero si nos vamos a la cifra dura, ¿cuál debería ser el valor estimado que debería tener hoy día en función del comportamiento de indicadores económicos como el PIB que debería tener hoy día el salario mínimo? Nosotros en la escuela, Alejandro, hicimos una estimación de cuánto debería ser el reajuste que debería tener el salario mínimo. Como bien lo has dicho, lo que se habla o el debate que se genera tras el ajuste en el salario nunca tiene de fondo algo técnico que nosotros podamos identificar o una fórmula o una ecuación matemática que nosotros digamos, mira, el salario mínimo este año debiese ser tal nivel debido a tales variables macroeconómicas. Correcto. Lo que nosotros hicimos en la escuela fue intentar ayudar un poco a mejorar la redistribución de la riqueza, ¿ya? Que está siendo un problema tanto en Chile como en el extranjero hoy en día. No solo en Chile, en Europa incluso. Hoy día inclusive se habla que algunas cifras que te dice que la diferencia entre que la gente que gana menos y la gente que gana más, inclusive una diferencia que alcanza las 800 veces, cosa que es una diferencia que se ha ido incrementando con el correr del tiempo. Por lo mismo, en virtud de esa situación, lo que nosotros hicimos fue tomar el salario mínimo ajustado por, el salario mínimo que se propone en la ley y luego ajustarlo por el PIB per cápita. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de decir, bueno, Chile ha crecido, ha aumentado su PIB, pero midámoslo en términos de cuánto ha aportado cada persona al PIB. ¿Cuál es el objetivo? Decir, bueno, si el PIB per cápita ha aumentado como ha pasado desde el año 2000 de 4.900 dólares al año 2010 a 12.000 y algo dólares, bueno, ese ajuste también se debería haber reflejado en los sectores socioeconómicos más bajos, que son quienes reciben el salario mínimo. Bajo ese concepto, nosotros creemos que no debiese ser 182.000 pesos, sino que debiese ser 145.000 pesos. 245.000. 245.000 pesos, perdón. De hecho, bueno, a mí personalmente como economista me llama poderosamente la atención y me genera también un grado de molestia ver cómo se empieza a estructurar todo este tema del salario mínimo, porque por lo general esto parte un día 1 de mayo cuando un dirigente sindical, ¿no es cierto?, de un grupo de trabajadores cada vez menos representativo se levanta, ¿no es cierto?, y hace una solicitud ¿no es cierto?, a la gente que lo va a escuchar, el cual por lo general son cifras bastante exageradas para mucha gente, pero no hay ninguna justificación, no hay ninguna ecuación que venga a sustentar esa solicitud, sino nada más allá de las ganas o la intuición que pueda tener esa persona. Lo otro que sucede es que los aumentos que se negocian o a los que se llegan muchas veces se interpretan o se entregan en términos porcentuales, lo que el común de la gente no logra entender, no ve cuánto es la pérdida de poder adquisitivo de un año hacia otro, por lo tanto ve la cifra de crecimiento del salario mínimo, pero no sabe si realmente puede comprar más o no. Por lo mismo, a mí lo que yo echo menos, tomando un poco tu información, Gustavo, es tener una visión macro de país, ¿vale? Es decir, qué es lo que queremos de Chile de aquí a los próximos 5 o 10 años, cómo mejoramos la estructura productiva del país para que no sea, ¿no es cierto?, de alguna manera el empresariado el que siente que está pagando este incremento salarial en forma directa, sino que sea el incremento del proceso productivo, sea una consecuencia mediante la cual, ¿no es cierto?, se generan mayores ingresos para las empresas y eso también gatilla que se puedan entregar mejores condiciones salariales. Y para eso también empezamos ahí y nos damos cuenta que se empieza, ¿no es cierto?, a enredar y a mezclar una serie de variables, dentro de los cuales, por ejemplo, sí o sí debería haber esta modificación
modificación tributaria en donde se le den mayores condiciones, ¿no es cierto?, impositivas o mejores condiciones impositivas a las pymes para hacerlas salir de su, ¿no es cierto?, para que se afirmen en su proceso de crecimiento. Por otro lado, tenemos el tema de poder pagar en forma diferenciada dependiendo del tamaño y el año de existencia que tenga, ¿no es cierto?, la pyme, para poder apalancar también y mejorar a los trabajadores. Lo que sucede, Alejandro, es que cuando nosotros hablamos de un aumento de 182.000 pesos o 245.000 pesos, estamos hablando de que se incrementa el sueldo mínimo alrededor de un 33%. Claro. Es muchísimo. Nosotros sabemos que eso no puede ser mañana. ¿Ya? Nuestra propuesta no es que sea mañana ni pasado mañana. Nuestra propuesta es que sea un proceso paulatino en el cual se termine adecuando al PIB per cápita alguna variable macroeconómica que nos permita redistribuir mejor la riqueza en Chile. Esa es la idea. Primero, para dejarlo claro. Luego, sabemos que hay una consecuencia directa sobre el empresariado, sobre los mismos proyectos y sobre la evaluación de esos proyectos. Se encarecen al decir de que los sueldos van a subir un 33%, no es un término menor. La idea de ese aumento, un 33%, como bien dije, es que sea paulatino, y segundo es que vaya acompañado, como tú bien lo decías, de reformas tributarias, sobre todo a las pymes. ¿Ya? Sobre todo a las pymes. Si lo pensamos a grandes empresas, la mayoría de los trabajadores de las grandes empresas no ganan el sueldo mínimo. Entonces hay que ser sincero, cuando ellos dicen, no, si subimos el sueldo mínimo se va a ver afectado, bueno, van a tener que hacer un arreglo, una recompensación a todos sus trabajadores, pero las pymes son las que van a estar más afectadas y las cuales podemos ahogar. Y ahí sí estoy de acuerdo, donde necesitamos darle incentivo o apoyo a través de una reforma tributaria. Porque de hecho el 70% de la fuerza laboral chilena, 75% de la fuerza laboral chilena está constituida precisamente por la pequeña y mediana empresa, de las cuales hay datos estadísticos que se dice que alrededor del 48 al 50% recién está constituida como una sociedad propiamente tal. Vale decir que tiene una diferencia de que tenga un root distinto del propietario. Entonces, claro, obviamente acá tenemos que ver de qué manera recortamos la desigualdad y de qué manera también vamos mejorando la calidad de vida, porque también para que la gente entienda en sus hogares, es que cuando nosotros calculamos el salario mínimo, no solamente el sueldo mínimo que se puede pagar por ley, sino que hay una serie de cosas que se estructuran en base a él, ¿no es cierto? Exactamente. Hay una serie de ajustes que se realizan en base a este salario mínimo, y permíteme el alcance, no en base al salario ético. ¿Ya? Exacto, eso, bueno, es una diferencia. Sí, muchos han hablado sobre el salario ético, y el salario ético no está en ninguna regulación. Por lo tanto, si nosotros mejoramos el salario ético o se llegara a un consenso en el salario ético, no vamos a tener ninguna reforma en el bolsillo de la gente que está en su casa, ¿no? Perfecto. ¿Cómo debería ser este proceso estructurado de ir haciendo, ¿no es cierto?, ir acortando esta brecha que existía? Porque lo que tú estás planteando es que, o el estudio que tenemos nosotros en la escuela, es que el año 2000 teníamos, ¿no es cierto?, un salario mínimo determinado de 100.000 pesos. Si eso lo hubiésemos llevado de la mano con incrementándolo en función del incremento del PIB, estaríamos hoy día en los 245.000, ¿no es cierto? Esa es la idea. Tal como pueden ver en la gráfica, se acompaña el crecimiento del PIB per cápita junto al crecimiento del salario mínimo, ¿no? El salario mínimo real. Y luego la segunda gráfica es el salario mínimo histórico, el que ha sucedido, el que se le ha entregado a la gente, versus el salario mínimo que nosotros decimos que sea ajustado a PIB per cápita. Estamos claros que es una variable macroeconómica que podría ser mejorada. Estamos completamente de acuerdo. Sin embargo, tal como lo estamos conversando, nosotros proponemos que sea un proceso estructurado, que sea más ordenado y que no sea por intenciones de algunos, pero con falta de base técnica. Bueno, amigo, este es un tema que de verdad va a seguir durante varios tiempos, varias semanas todavía en el tapete público, porque se vuelve a cerrar lamentablemente el 1 de julio en el Senado, cuando se fije nuevamente el salario mínimo para el presente año laboral 2011-2012, o sea, perdón, 2012-2013, pero esperamos que efectivamente hoy día nos hagamos cargo y hablemos como tema país de qué es lo que queremos de ver en Chile en cuanto a salario, en cuanto a igualdad del ingreso, en cuanto a la mejora de la calidad de las personas, no hacia el 2013, sino que hacia el 2018 o el 2000, ¿no es cierto?, o el 2022, que son los verdaderos desafíos. Agradecemos tu presencia, Gustavo, en este capítulo. Muchas gracias, Alejandro. Y a ustedes también por su visita semana a semana, y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.